El peso de la incredulidad. Y bueno, ¿qué significa ser incrédulo? Significa el no creer, pero desde tu interior. Sí, estas dos primeras letritas in, este sufijo, determina la esencia que viene de adentro. Credulidad es creer sin refutar. Entonces, cuando alguien no cree en Dios, se lo determina incrédulo, porque no cree desde su interior. Aún viendo, no cree, porque en su interior no está esta verdad como una convicción de vida. Ahí es cuando el peso de la incredulidad pasa factura. Ese peso de incredulidad es el mal que rige a los que tienen como recompensa el infierno. Nunca creerán en Dios, aún respirando y sin hacer esfuerzo para que su corazón pueda latir. Y así, sin remedio, estarán con ese boleto de ida sin regreso al infierno por no creer en el Señor. En Juan 5, versículo 39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Qué increíble, estudiamos la Biblia pero no estamos creyendo en el Señor. Porque si creyéramos, hiciéramos su voluntad y lo que está escrito. Qué fuerte reprensión que Jesús les hace a los incrédulos. Versículo 41. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria? Pero no buscan la gloria que viene de Dios único. Y mira, una característica de ser incrédulo es que das más crédito a los hombres que a Dios. Y esto es grave porque, dígame, ¿quién es más que Dios? Absolutamente nadie. Él es el único lleno de verdad. Y es conveniente creer en esta verdad sin argumentar absolutamente nada en su contra. Es beneficioso el creer en el Señor, pero tan dañino, tan dañino el ver y no creer. Esa es la contraparte, ¿no? En Juan 6, versículo 28, habla acerca de la incredulidad también. Dice que mucha gente le dice a Jesús, ¿no? Pero esto es después de que Jesús hizo un milagro increíble, dio de comer a un montón de gente, 5,000 personas, dice la palabra. Y dice en el versículo 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. En el versículo 29 Jesús responde: esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. Entonces Jesús les estaba diciendo, lo que deben hacer para poder creer es creer en mí. Así de fácil. Creer es una obra que debemos hacer para tener acceso a lo celestial. En el versículo 34 dice: Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Entonces Jesús dice: yo soy el pan de vida, declaró. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero, como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. O sea, debemos creer para esto, para un fin. Mira, esto de creer tiene sus beneficios y su verdadero propósito. Debemos creer en Dios para ser resucitados el día que Dios venga por segunda vez. Esta es una verdad que a muchos cuesta creer. Pero, si está escrito, pues esto sucederá. ¿De qué sirve decir creo en Dios y no vivir como Dios quiere? ¿De qué sirve realmente decir que tú crees en Dios y no hacer su voluntad? ¿De qué sirve? Si nos integramos a su verdad, nada debe ser refutado, más bien debemos acercarnos más sin tanto razonamiento. Aquí la clave es creer para ser salvos realmente. En el versículo 63 y 64, el Señor nos da una indicación más preciosa. Me encantó. Mira, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo,
Hay algunos de ustedes que no creen. Mira, si las palabras que habló Jesús son vida, nos conviene creerlas, ¿verdad? Y todas estas están escritas en la Biblia, ¿ok? Y no es solo un libro, son vida y son espíritu que nos van acercando más a su corazón, más a su salvación, más a su vida. Por eso cree, sin razonar. Cree, porque en sus palabras está la vida y la oportunidad de resucitar el día que venga nuevamente y nos levante con su voz, para que cuando su voz resuene en todo el planeta entero, podamos también estar despiertos, levantados y poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Nuestra vida debe tener un propósito, y ese debe ser un propósito, el poder escuchar su voz, aún después de la muerte. Esto es algo que es algo inevitable. Todos tenemos esta normal función, ¿sí? Fecha de caducidad. No sabemos cuándo, el Señor solo lo sabe, pero nosotros lo que debemos hacer es esforzarnos por eso, por querer llevar nuestra vida hasta allá, hasta esa vida eterna que el Señor nos tiene preparada. Todos los mensajes caen en lo mismo. Por donde sea que tú le puedas ver a la Biblia, habla de esto, de la salvación, de amar a Dios, de creer en Él, de vivir bajo sus preceptos. Es algo que va de cajón en todo. Y el Señor es bueno y fiel para cumplir sus promesas, porque es el mismo, fue el mismo ayer, es el mismo ahora y será el mismo día de mañana. Y debemos creer en esta verdad, que Él vendrá por un pueblo, por su iglesia, por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y debemos estar listos para esto. Que el Señor te bendiga. Pasa este mensaje a quien más tú anheles que pueda escuchar de la palabra de Dios, porque son espíritu y son verdad las palabras que el Señor ha puesto el día de hoy en este mensaje. Nada es a mi cargo, todo es ahí, está en la palabra, anda, ahí está el sustento bíblico y lo puedes revisar con mucho cariño. Pasa este mensaje, que el Señor te recompense por lo que haces que el Señor te recompense por lo que haces para extender el reino de Dios. Que tengas un excelente día, que el Señor te bendiga.